Luis, les saluda Darkbionics, lamento haberlos hecho esperar un mes en hacer un vídeo, es que, ustedes saben, no he tenido casi tiempo ni inspiración para ponerme a hacer los vídeos, pero ya se me subieron las ganas, y estoy aquí de nuevo, con ganas de seguir con mis siguientes proyectos. En este vídeo trataré un tema que me gusta bastante, las cuales son las consolas de videojuegos. Pero en este caso, hablaré sobre esas consolas, que tal vez nunca oíste hablar de ellas, y podría resultar interesante saber lo que brindaban, y por qué fueron tan dejadas de lado, así que, comencemos con el top, de las consolas de videojuegos que tal vez no conocías. Número 10. Si eres fanático de los videojuegos, o en este caso te gusta saber sobre su historia, ¿te habrás preguntado alguna vez, cuál fue la primera consola de 32 bits? Pues aquí tienes la respuesta. Les presento, la Commodore Amiga CD, la primera consola de 32 bits lanzada en tierras fuera de Japón, ya que estos ya habían creado otra consola de esta capacidad, la cual hablaremos más adelante. Muy pocos deben saber de su existencia, sobre todo la gente que no es del viejo continente. Sí, así como lo oyen, esta consola solo fue lanzada en Europa y en algunas otras partes del mundo como Canadá y Australia, en el año 1993. Ustedes se preguntarán, ¿cuál fue la causa de que esta consola pasara con muy poca atención? Pues es simple, gracias a la bancarrota de Commodore International en abril de 1994, causando así que esta sea descatalogada. Además de no aprovechar mejor su capacidad de bits, que era bastante avanzada en ese entonces, pudiendo superar por mucho a la Super Nintendo y a la Sega Mega Drive que eran de 16 bits en aquel entonces. Cabe a destacar que fue de las primeras consolas en utilizar el formato de CD-ROM, y tuvo un precio de 299 libras esterlinas, que serían $399. Los juegos de esta consola, eran conversiones de una de sus antecesoras, la Amiga 1200. Por ejemplo, Beneata Steel Sky, Wing Commander, Fighting Spirit, Microcosm, entre otras. Sin duda, una consola que da mucho que pensar, y resulta muy interesante. Número 10. Número 9. En el anterior puesto, hablamos de la primera consola de 32 bits lanzada por estas tierras, pero entonces, ¿cuál fue la primera consola de 32 bits creada en la historia? Pues aquí se las muestro, presten atención. Fujitsu FM Touch Smarty, lanzada en 1993 por Fujitsu exclusivamente para el mercado japonés, fue el primer sistema casero de juegos de 32 bits y la primera en incluir una unidad de CD-ROM y disquetes, con un precio de 66.000 yenes. Se basó en la computadora FM Touch lanzada por la misma compañía en 1989. Una consola tal vez muy desconocida por la gente de América y Europa, y resulta interesante saber de ella. ¿Qué pasa si les digo que está también la FM Touch Car Marty, la cual se instala en automóviles? ¿Sorprendente, no? Pues en aquel tiempo debió ser una novedad muy popular. Es parecida a la Amiga CD 32 bits, solo que con otro tipo de software. Algunos de los juegos que salieron para esta consola fueron Shadow of the Beast 2, 4D Driving, Genocide 2, entre otros. Varios de sus juegos también se comercializaron en Amiga CD, aunque estos aparecieron por primera vez en la FM Touch Smarty, ya que este aprovechaba sus capacidades un poco más que la Amiga CD. Número 9. Número 8. La siguiente consola, era una de las que más me sorprendió, ya que no es una consola con la cual se juegue como se hace normalmente. ¿Se recuerdan de las novelas visuales? Pues aquí hay una consola a la cual podría interesarle a cualquier fan de este género.
Les presento la consola hecha por Bandai, Playdia, o como me gusta llamarla, la consola casera para otakus. Fue vendida únicamente en Japón a un precio inicial de 24.800 yenes. A diferencia de las videoconsolas tradicionales de su época, la Playdia estaba basada en el sistema de vídeo de total movimiento. El mecanismo de juego solía ser simple, donde una decisión tomada conducía a un resultado u otro. Estaba orientada principalmente al público joven. Se publicaron videojuegos basados en populares series de anime, tales como Sailor Moon y Dragon Ball Z. Sin embargo, la consola no tuvo suficiente acogida en el mercado, lo que llevó a Bandai a recurrir a la venta de juegos de corte más adulto, conocidos como Idol Games, que consistían en una plataforma de interacción con adorables y atractivas jóvenes japonesas, interpretadas por actrices de voz. Otros juegos producidos para esta consola, eran hechos por Bandai, juegos tales como Dragon Ball Z, Shinsai Yajin Zetsumetsu Keikaku Chikyuen, SD Gundam Daizukan, Ultraman Oite-yo Ultra Inchien, entre otros juegos. ¿Quieren saber algo curioso de esta consola? Pues, su procesador es de 8 bits, sí, exacto, al igual que la potencia máxima de la NES, curioso ¿no? Una consola bastante llamativa, al menos en mi opinión. Número 8. Número 7. Volvamos con otra consola japonesa, pero esta vez, no es una consola casera como las anteriores. Ustedes podrán recordar lo que fueron la Game Boy, la Nintendo DS, la PSP, y la Neo Geo Pocket, pero nadie nunca se ha dado cuenta de lo que fue la WonderSwan, o como me gusta llamarla, la consola portátil para otakus. La WonderSwan es una videoconsola portátil de 16 bits de la compañía Bandai que fue lanzada en Japón en 1999. Sí, otra consola hecha por Bandai, la cual siempre ha estado muy ligada al manga y al anime, y sobre esta consola se han desarrollado adaptaciones de muchas series de animación japonesas. Fue lanzado a un precio de 6.800 yenes. Físicamente, la WonderSwan era más pequeña, más delgada e incluso estéticamente más bonita que la Game Boy. En vez de una cruceta direccional tenía dos conjuntos de 4 botones, ambos a la izquierda de la pantalla. Tuvo una rivalidad con la Neo Geo Pocket en aquel entonces. También existen dos consolas posteriores, las cuales son la WonderSwan Color y WonderSwan Crystal. Algunos de sus juegos fueron Rockman X WonderSwan Edition, Kaze no Klonoa, Moon League Museum, Guilty Gear Petit 1, 2, Dithing Mig, Digimon D Project, entre otros. Una consola con grandiosos juegos, que tengo la certeza que a cualquier fan del anime le sería una consola perfecta. Número 7. Número 6. Ahora sí, comenzaremos con las consolas más raras del top, y con la que me topé hace unos años, tremenda rareza de consola que quisiera investigar más a fondo, y aprovechando este vídeo les explicaré un poco de qué va. Damas y caballeros, les presento. Super Akan, una consola de sobremesa que fue lanzada exclusivamente en Taiwán, en 1995, por la empresa Funtech. El en interior posee un Motorola 68000, también utilizado en la Sega Genesis y Neo Geo. 12 juegos fueron confirmados para el sistema. A pesar de que la Super Akan fue un sistema poderoso para la época, fue un fracaso comercial. Hay razones por las cuales el Super Akan no triunfó: su precio inicial era demasiado alto para los consumidores, y la Akan fue lanzado cuando la era 3D ya había comenzado, lo que dejó sin posibilidad alguna de competir con las consolas más conocidas de la época como fueron la PlayStation, la Nintendo 64 y la Sega Saturn, todas los cuales fueron más potentes y ofrecían gráficos en 3D. A la Akan le fue tan mal que Funtech perdió $6 millones estadounidenses antes de desaparecer. Aunque resulta sugestivo lo que ofrecía la consola, si tan solo hubiera salido antes hubiera sido más conocida y tal vez la hubiera podido probar, pero bueno, aquí les mencionaré alguno de sus 12 juegos. The Son of Evil, African Adventures, Super Dragon Force, Gambling Lore, entre otros. Una consola bastante rara, con juegos raros, pero que no creo que mereciera el olvido y fracaso. Número 6. Número 5. ¿Conoces todos los periféricos de la Sega Genesis? ¿Alguna vez han oído hablar de este periférico alguna vez?
Sega Channel, sí, es normal que no la hayan oído nunca en su vida, fue un imponente proyecto de Sega en el cual el usuario tenía la posibilidad de conectarse, mediante el cable de la televisión, a un servicio y acceder a varios juegos, seleccionables por pantalla, lanzada en 1994. El usuario debía comprar un cartucho especial, que en Estados Unidos costaba $25, y una suscripción mensual de $12. Al conectarnos se nos mostraba un menú con más de 50 juegos ordenados por categoría que rotaban mensualmente y la posibilidad de bajar demos o juegos que no salieron a la venta. El tiempo de descarga era muy corto, y aquí tenemos que considerar que un juego de los más avanzados de Sega Mega Drive/Genesis, de los que simulaban 3D no pasaba los 2 MB de espacio. El servicio eventualmente fue cancelado debido, entre otras razones, a obsolencia tecnológica. Los juegos que tenía esta consola no eran más que los mismos de la Sega Genesis y Master System, así que no es necesario mencionarlos. Bastante raro que no se conozca este periférico, hubiera sido bastante popular si se hubiera promocionado más. Número 5, aunque no sea una consola. Número 4. Aquí les presentaré una consola bastante reciente, de hace unos cuantos años, damas y caballeros, con ustedes. Ouya, es una videoconsola de código abierto que funciona con el sistema operativo Android 4.1, pensado tanto para juegos de teléfonos móviles/tabletas y juegos de la propia consola. Si a pesar de haber salido en el 2013, fue una consola que no conocí hasta 2 años después de que se lanzó, bastante rara en mi opinión. Esta videoconsola costó $99 y los videojuegos tendrán una parte gratuita, ya sea una demo o el juego en sí. Actualmente tiene más de 1161 juegos y contando más. Juegos simples como Pac-Man, Tekken, Galaga, y cualquier otro juego de Android. Además posee otras aplicaciones derivadas del Internet. Esto es Ouya, por si no la conocías. Número 4. Número 3. Una consola bastante única en su tiempo, que si podría llamarle a cualquier persona que esté viendo este vídeo, la siguiente consola que mostraré es la PC FX. Es la sucesora de la PC Engine de NEC, lanzada en Japón el 23 de diciembre de 1994. La decisión de NEC por dotar a su consola de esta tecnología fue un tremendo error, ya que quedó muy atrás en prestaciones respecto a sus competidoras. El catálogo de la consola está limitado, en un 95%, a juegos del tipo RPG. Juegos basados en anime sienta y muy de gusto de los japoneses, totalmente imposibles de jugar para un occidental. De esta forma, al igual que pasa con consolas como la Playdia de Bandai, la PC FX es una consola muy friki que gustará solo a los coleccionistas o a alguien que entienda japonés. Si me preguntan, me llama mucho la atención esta consola, quisiera probarla. Algunos de sus juegos fueron Kishin Douji Zenki FX, Battle at Closine Ikizeroigar, Welcome Topia Carrot, entre otros juegos de este tipo. Yo diría que esta es la consola otaku definitiva, la cual solo le agrade al público derivado de este. Número 3. Número 2. Aquí nos encontramos con una de las consolas más curiosas y raras que he visto, una de las que cualquiera quisiera tener de colección. Pues aquí les presento. Action Max, es una consola de videojuegos casero que usa cintas VHS para juegos. Fue creado en 1987 por Worlds of Wonder. El Action Max tenía una liberación muy limitada fuera de los Estados Unidos. El sistema Action Max requiere que el reproductor también tenga una videograbadora, ya que la consola no tiene forma de reproducir las cintas VHS necesarias. Usando armas ligeras, los jugadores disparan a la pantalla. Los juegos son estrictamente basados en puntos y dependen de la exactitud del tiro y como resultado, los jugadores no pueden ganar o perder un juego. La apelación posterior al lanzamiento del sistema fue limitada por esto y por el hecho de que el único género real en el sistema son los juegos de armas ligeras que juegan exactamente de la misma manera cada vez, lo que lleva a su rápida caída en el mercado.
Antes de jugar, debe colocarse un sensor rojo en la esquina inferior derecha de la pantalla del televisor. Esta esquina contiene un círculo que usualmente era negro, pero parpadea rápidamente cuando algo en la pantalla se puede segmentar. Al mismo tiempo, los objetivos se resaltan con paneles que parpadean rápidamente para que el jugador pueda disparar. La consola utiliza el círculo de la esquina y la luz de los objetivos, recogidos por las armas, para determinar cuando algo se ha golpeado. Parpadea en sincronía con la cuenta de círculo de esquina como golpes enemigos, y gana puntos para el jugador. Parpadea fuera de sincronía con el círculo de esquina cuenta como hits amistosos, perdiendo puntos. Lanzo muy pocos juegos, ahora se los mencionaré. Sonic Fury, 38 Ambush Alley, Blue Thunder, Hydro Sub 2021, The Rescue of Pops Ghostly, y otro que no dio a luz nunca. Fue un movimiento extraño, el que estuvo a punto de seguir el mundo de los videojuegos. Número 2. Número 1. Aquí les presentaré una consola que no he conocido a nadie, pero a nadie que la conozca, por eso está en el primer lugar, y pues no te sorprendas si no la conoces, es una consola perdida en el tiempo, o al menos eso creo yo. Aquí vamos, preparen bien sus ojos para lo siguiente que van a ver. El Alkion, sí, sé lo que están pensando, esta es una consola de videojuegos de RD Video Systems. El sistema estaba previsto para ser lanzado en enero de 1985 con el precio al por menor inicial para el sistema fue de $2.500. Se sabe que existen menos de una docena de unidades y generalmente no se cree que el sistema haya llegado al mercado minorista. El diseño incluía un reproductor Laserdisc y un ordenador conectado, cada uno del tamaño de un VCR de modelo temprano. La información de esta consola existe solo en foros en inglés, además de que no se sabe tanto de esta, así que no hay mucha información que le pueda proporcionarles, pero trataré de informarlos de esto un poco. Uno de sus pocos juegos fueron Trayer Quest, Shadow of the Stars, Orpheus, Voyage to the New World, y The Spirit of Whittier Mansion. Pocos juegos, pero no me sorprende, pues es una consola que los coleccionistas desean, y pues hubiera querido ver más de esta consola y lo que pudo ser capaz. Número 1, y la consola más rara en mi opinión. Pues, gracias por verse todo el vídeo, si quieren seguir viendo más de mis vídeos, puedes suscribirse, denle like si quieren, comenten alguna consola que consideren rara o desconocidas. Nos vemos en otro vídeo, hasta pronto.